Bien amigos, pues bueno, en esta ocasión nos toca el análisis del capítulo 11 del libro de Levítico. Es un libro fascinante, ustedes estarán de acuerdo. Un libro que nos está enseñando de forma fascinante cómo es que todo el sistema sacrificial tiene implicación en nuestra vida. Y llegamos precisamente a un capítulo muy interesante y que es motivo precisamente de contiendas, de malos entendidos o de incomprensión de mucha gente, incluso de incomprensión de muchos que son creyentes, pero que han tomado la sabia decisión de obedecer antes que entender. Así es de que en el proceso les garantizo que van a entender. El Señor les va a regalar su revelación por cuanto han decidido primeramente obedecerle totalmente al Señor. La escritura desde el Génesis refiere el tema de la comida como uno de los aspectos por los que se define la obediencia y la desobediencia a la voluntad de Dios. De manera que la alimentación en cuanto a lo que es permitido y lo que no es permitido, que el Señor define por este medio el carácter de las personas, por cuanto que la decisión de cada quien implica un efecto en la persona. Esto es muy importante porque habla de la contención que puede una persona tener. Por ejemplo, hay un malentendido que de repente utiliza la gente la expresión de decir, cuando una persona es como muy explosiva, esta persona tiene un carácter muy fuerte. En realidad no, es todo lo contrario. Cuando una persona carece de la habilidad, de la facultad de controlar sus ímpetus, sus reacciones, entonces esa persona es de un carácter muy débil. Muy débil, ¿por qué? Porque reacciona tal cual instinto. La ley de Dios, la ley divina, lo que hace es este efecto en las personas. Poco a poco, este esfuerzo de cumplir la ley, de esforzarte, de darte cuenta que transgredes y retrocedes y corriges tu actitud, eso va formando el carácter de la persona. De tal suerte que con el tiempo tu carácter se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo aprendes a contener tu ímpetu, aprendes a contener, a medir las reacciones de tu persona. Así es que sí, por supuesto que de manera general la ley del Señor es lo que hace en el carácter de las personas. Y en el caso de la dieta alimenticia, la ley alimentaria que nos ha dado el Señor, es un extra aún más fuerte. ¿Por qué? Porque está nada más y nada menos que estamos hablando de la comida, del alimento. Génesis 1, versículos 29 y 30 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y así fue. Bueno, este es un mandamiento que desde la creación recibe el hombre, y esto ¿qué demuestra? Pues demuestra que Dios siempre previó que el hombre tuviera el sustento necesario. Así que podemos ver que Dios le instruyó al hombre acerca de lo que podía comer y lo que no podía comer desde que fue colocado en el Edén. Vamos a ver esto más adelante en Génesis 2, versículos 15 al 17. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Aquí ya hay una prohibición, ya hay una delimitante, ¿ok? La disposición de Dios acerca de lo que el hombre puede comer y lo que no puede comer, la vemos desde el principio entonces. Y esta es una circunstancia que se encuentra ligada a la creación misma del hombre, por lo que su obediencia a la voluntad del Eterno está ligada entonces al propósito de su existencia misma, ¿sí? Este principio nos permite tener una perspectiva correcta en el sentido de que todo lo que Dios ha dispuesto acerca de lo que puede o no puede hacer el hombre ha sido dispuesto por su propio bien. De modo que cualquiera que decida a sabiendas hacer lo contrario al perfil por el cual fue creado el hombre, entonces desvirtúa el propósito original de su propia existencia. Esto es terrible, porque estamos viendo que de ahí nace el aspecto de corrupción, de impureza por parte del hombre. Y en ese sentido, pues Dios estableció la diferencia entre animales limpios y animales inmundos o impuros desde el momento en que fueron creados, lo que significa que sin importar que haya animales impuros, estos cumplen un propósito importante en toda la creación. Y cuando Noé recibió la orden para meter en el arca animales puros e impuros, Noé ya conocía esta diferencia. Y ello, a pesar de que antes del diluvio el hombre se mantuviera en óptimas condiciones de salud comiendo solamente vegetales. Antes del diluvio, el hombre, de acuerdo a los preceptos del Señor, de acuerdo a las instrucciones que ya había dado, de forma obviamente verbal, al hombre, pues entonces el hombre entendía esto y no necesitaba comer carne antes del diluvio. ¿Por qué? Porque lo que comía, que eran los vegetales, las verduras, frutas, etcétera, pues bueno, era suficiente para mantenerse sano. Como un segundo episodio en la historia del hombre, vemos que una vez que Dios liberó a Israel con el propósito de constituirlo como una nación, la cita en el Sinaí cumplió con el propósito, en consecuencia, de proveer al pueblo instrucciones más precisas y por escrito acerca de la forma en que el propósito divino de su creación sería alcanzado. Sin embargo, los mandamientos relacionados con la dieta alimentaria constituyen el argumento vital por el que se mide la personalidad de un creyente, porque precisamente la comida ha sido uno de los aspectos de más influencia en el hombre, tanto para bien como para mal. Esta es la razón. Así es de que, bueno, hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que este tema de la creación tiene una implicación que nace desde la creación del hombre, que se relaciona entonces con el ecosistema, ¿sí? Y que viene a repercutir en la personalidad de las personas, del hombre y la mujer, y que y es un asunto vital, es decir, de salud también. Y todo esto desemboca en el tema de la obediencia o desobediencia, según sea el caso. Y bueno, esa es la razón por la que muchas personas, ante la incomprensión de la razón por la que Dios estableció mandamientos que determinan lo que es alimento para el hombre y lo que no lo es, finalmente deciden continuar comiendo cualquier cosa que les apetece, sin importar qué cosa coman en el ámbito cultural en el que se encuentren. Por ejemplo, una vez que Israel fue liberado, Dios decidió proveer al pueblo de alimento enviando al maná. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 16, un alimento que lejos de todo aquello a lo que Israel estaba acostumbrado allá en Egipto, pues era una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel, describe la escritura. Dice Éxodo 16, versículos 31, y dice, y la casa de Israel, es decir,
el pueblo, las 12 tribus de Israel, lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Dice el versículo 35 más adelante. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. De manera que el proceso de la formación del carácter de los israelitas, hubo ocasiones en que se quejaban del maná y por muchos años comieron en el desierto. Imagínate, dice más adelante en Números capítulo 11, verso 4 y 5, 4 al 6 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Así que podemos entonces imaginarnos la forma en que el carácter de los israelitas fue probado por Dios. Dios, al permitir que su ira, que la vida de estos israelitas fuera sustentada solamente por un alimento como el maná. Algo muy simple, imagínate. Un aspecto importante que no debemos que debemos de considerar, que debemos analizar en ese capítulo también, es el hecho que el tema de lo que la tradición judía creó como leyes que derivan de este capítulo. Es decir, estas leyes que han llamado las leyes del Kashrut, las leyes, que estas leyes son de acuerdo a lo que designa la ley judía como correcto, ¿sí?, o apropiado para ser consumido. Y esto depende si cumplen o no cumplen con determinados preceptos de la ley judía, ¿sí? Lo que en la pronunciación yiddish es kosher, es muy común. Incluso hay alimentos que traen ya la etiqueta. Esta etiqueta kosher o kasher, que describen ciertos productos alimenticios, indica que estos productos respetan los preceptos, las leyes de la religión judía, y que por tanto se consideran puros o aptos para ser ingeridos por los practicantes de dicha religión. Pero bueno, ¿cuál es el tema aquí? Que aquí es donde los estudiantes de las Escrituras que guardan la fe de Yeshua debemos poner atención a fin de no perder el objetivo principal en este tema. ¿Sí? El objetivo principal es que el espíritu de la ley de Dios, nosotros debemos cumplirlo conforme a la voluntad del Creador, del que nos creó, ¿sí? Pero sin caer en las interpretaciones de hombre, cuidando de comer lo que es apto de acuerdo a la ley escrita, a la ley que tenemos tú y yo, que es muy simple, lo contemplamos en ese capítulo 11. Muchas personas de repente, al familiarizarse con estos conceptos hebreos acerca de la ley, de lo que es kosher, lo que es kasher, etc., comienza ya a generalizar de que pues, ellos solamente comen kosher. Aquí, ¿cuál es el problema técnico? Hay un problema técnico pequeño, pero que sí es importante poner atención para no caer en vanidades. Y se lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque de repente es muy fácil decir que solamente tú comes kosher. Y que lo digas incluso con personas que ni siquiera conocen de qué estás hablando, no saben esto. Lo que yo te sugiero, lo que te recomiendo, es que simplemente digas, no, pues si es que necesitas hacer la diferencia, simplemente, es que simplemente como determinados alimentos aptos, punto. Una comida apta. Cuando tú dices que solamente comes kosher, te adhieres
automáticamente, sin darte cuenta, al hecho de que estás comiendo solamente productos, que en tu cocina, en tu alacena, solamente hay productos que contienen esta previsión halágica judía, que en realidad es un alimento kosher. Un alimento kosher es aquel que desde los elementos más básicos de su procesamiento son vigilados en toda su elaboración. Muchas veces, por esta razón, los alimentos que tienen esta marca, que realmente son kosher, son más caros. Tú puedes ir y preguntar a cualquier tienda en donde vendan alimentos con esta marca y te vas a dar cuenta que el costo de los alimentos en ocasiones, no siempre, pero sobre todo cuando es carne, son en gran consideración muy caros, a diferencia de lo que tú puedes comer de forma apta comprando tu carne en otro lugar. Obviamente sano. Hablando de estamos, o sea, no es el tema si es cerdo, si es res, no, ese no es el tema. Estamos hablando de comida apta, es decir, res, por ejemplo, hablando de carnes rojas, sí, hablando de pollo, etcétera. Ese es el asunto. Entonces, mi consejo es que no cometas el error si realmente no en tu cocina no tienes todo etiquetado con la etiqueta kosher, pues sería un error y estás diciendo algo que no es cierto a final de cuentas. Se maneja así como que muy coloquialmente, pero no sería lo más correcto, porque recuerde que esto deriva de una ley judía. Así es de que ¿qué sería lo más correcto, lo más prudente? Simplemente hablar de comida apta. Punto. No pasa nada. Esa es y el hecho de que sea comida apta y que no tenga la etiqueta, pues bueno, no significa que no sea sano para ti. Así es de que bueno, en este sentido, una de las consecuencias inmediatas que se dan cuando las personas comienzan a guardar la ley dietética de Moisés del capítulo 11, descrita aquí en este capítulo 11 de Levítico, es que las personas comienzan a abstenerse de convivir con quienes no guardan esta ley. Y no porque lo decidan así, es natural. Es natural, imagínate que te invitan a un pozole, que normalmente en ocasiones el pozole tradicionalmente lo sirven con cerdo. Y vamos a ver que el cerdo pues no es un animal apto para el hombre, no es alimento para el humano. En eso consiste que es alimento y que no es alimento, que es apto y que no es apto. Lo que es alimento para el humano. Entonces, ¿qué vas a decir? No, pues yo me llevo aparte de mi comida. Eso de entrada, pues se ve mal, la gente no lo toma bien y a final de cuentas, lo más sano que de repente comienzas a decidir es pues abstenerte de acudir a esas invitaciones, sabiendo de antemano que lo que te están invitando para comer tú ya no lo puedes consumir. Entonces, no es por desprecio a las personas, sino por obediencia a la ley, a la voluntad que el Señor ha establecido. El sentido de la ley de forma directa, tiende a causar entonces una separación en la convivencia cotidiana común con las personas, sin importar que sean de tu familia o no. Así es de que bueno, esto por supuesto que viene a representar pues un conflicto incluso con las familias, en donde normalmente se acostumbra a comer sin distinción cualquier tipo de carne de cualquier animal, según incluso la cultura, ya que en algunos países culturalmente es común comer el cerdo, por ejemplo, y en otros países es común comer el perro u otros animales, ¿no? O sea, de infinidad de animales, pero esto es cultural también.
Entonces, ya estamos hablando de culturas, ya estamos hablando de naciones extranjeras, etcétera. Una de las razones por las cuales el Señor les dijo, no se mezclen con las naciones extranjeras, porque efectivamente desde entonces existe todo esto. Y desde entonces, pues el Señor ya había dado estas limitaciones. Comen animales en ocasiones que de acuerdo a las restricciones de la Torá, no son alimento para el hombre. Aquí es la gran diferencia. Tú puedes comerte todo, pero no todo lo que te comas realmente es alimento para ti como humano. No eres un animal, eres un humano. Y esa es la gran diferencia. El tema del alimento pues resulta de vital importancia por cuanto que el consumo de cierta carne no es considerada alimento para el humano. Por ejemplo, una serpiente puede ser alimento para un águila. Como ejemplo, el águila es un ave de rapiña, pero una serpiente no debería ser alimento para un humano, por cuanto que la naturaleza de un humano no fue creada para vivir de la rapiña. Y por ello, por supuesto que tiene que ver la salud del humano. Otro aspecto importante acerca de las leyes dietéticas es que al formar parte de los mandamientos del Señor, la obediencia a estas leyes trae como consecuencia sanidad según la promesa del Señor. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 16. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. De modo que resulta muy, muy importante entonces cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, bajo este esquema, bajo este preámbulo, introducción, ahora sí vamos a entrar de lleno al capítulo 11, versículo 1, dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los alimentos que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y como ya lo venimos mencionando, no fue sino hasta después del diluvio que el hombre comenzó a matar animales para comer debido a que las condiciones atmosféricas cambiaron con el diluvio y en consecuencia la constitución física del hombre entonces tuvo que verse fortalecida, tuvo que fortalecerse como a través del consumo de la carne. Ya los alimentos, los vegetales, las verduras no eran totalmente suficientes. Es complementario, pero tuvieron que haberse fortalecido. Verso 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, comeréis. Dos especificaciones muy importantes que tú tienes que observar en qué animales estás consumiendo y en qué no debes consumir. Los animales domésticos comunes que ingerimos, que comemos, del ganado vacuno, son las ovejas, las vacas, las cabras, son animales domésticos, por decirlo de una forma. Sin embargo, por ejemplo, hay animales, una gran cantidad de animales salvajes que son aptos para el consumo humano, pero que no siempre se conocen o no se sabe. Por ejemplo, lo más común tiene que ver con los ciervos, los antílopes, el venado, etc. Los alces, los búfalos, los bisontes, el ñu, las jirafas y muchos más. Estos animales tienen estas dos características: rumian y tienen la pezuña hendida. Ahora bien, hay personas, sobre todo en el tema de la enseñanza rabínica, ellos consideran que lo que el hombre come se vuelve parte de su ser, porque afecta no solo al aspecto físico del humano, sino que incluso también afecta su personalidad. Bueno, de esto se considera que la persona que come animales de rapiña
un cierto aspecto negativo de este animal pasa a ser parte de la personalidad del humano. Bien, aquí es donde nosotros tenemos que considerar esto. Porque cuando hablamos de personalidad nos encontramos con lo que Yeshua estableció como principio de aquello que verdaderamente contamina la personalidad de las personas, del ser humano. Acompáñenme a Marcos capítulo 7, por favor. Vamos a leer de los versículos 14 al 23. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Cuando Jesucristo habla en este tema de contaminar, está hablando realmente de la personalidad, de lo que contamina la personalidad del hombre. No está hablando de un aspecto, de algún tipo de infección que pudieras darte. No. Si tú lees todo en el contexto, este capítulo te va a hablar de lo que verdaderamente contamina al hombre y lo va a continuar a decir más adelante. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón? Aquí Yeshua está estableciendo una diferencia terminal, definitiva, acerca de lo que tú consumes. Y esto lo comento a propósito para quitar ideas que tienen que ver con imaginaciones, interpretaciones, como el tema, lo acabo de mencionar, que se menciona por algún sector del judaísmo, que es así. En realidad, dice el Señor una vez más, no entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puedo contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y aquí y me voy a regresar un poquito porque es importante cuando dice el Señor, cuando dice la Escritura, esto haciendo limpios todos los alimentos, está hablando de los alimentos aptos. Recuerden que alimentos, exactamente, alimentos, lo que se consideraba ya alimento, no cualquier tipo de comida. Y para ese entonces, ¿con quién está hablando? Un judío hablándole a judíos, entendía perfectamente lo que era alimento. No está hablando, en este momento no está hablando con extranjeros el Señor. El Señor está hablando de hacer limpios todos los alimentos que eran aptos de acuerdo a la ley escrita. ¿Ok? Verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y aquí está lo que te describe como la personalidad del hombre. Los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que, en otras palabras, determina la personalidad del hombre, no lo que comes. Esto nos indica que en realidad lo que afecta la personalidad del hombre no es lo que come, sino lo que sale de su corazón como el aspecto negativo de quien se encuentra en una condición de impureza en el espíritu. ¿Ok? La confirmación más clara de esto fue la visión de Pedro. Pedro, cuando vio el manto con los animales inmundos, y el Señor le dijo a Pedro que él ya los había limpiado, estaba hablando de gentiles, extranjeros, gente que toda su vida seguramente habían comido cualquier tipo de carne. Imagínate Cornelio con un montón de romanos ahí, imagínate lo que no comían. Vamos a recordar esto, dice Hechos capítulo 10,
versos 11 al 16. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de a las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y bueno, toda esta la interpretación maravillosa, hermosa, la analizamos en su momento. Les recomiendo que ahí lo revisen si ustedes gustan en los estudios que tenemos publicados del libro de los Hechos, de este capítulo 10. Dice verso 12, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Estás de acuerdo que es un judío? Por supuesto que guardaba la ley. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo? O sea, Dios ya lo había limpiado. Y ya más adelante vemos que lo que sucedió. Pedro, hasta después, hasta que llegó a la casa de Cornelio, entendió que esta visión, en donde vio animales, realmente no se trataba de animales, eran personas que Dios había limpiado. Así que les recomiendo, si ustedes no nos acompañaron en el estudio del capítulo 10 del libro de los Hechos, por ahí lo tenemos grabado en audio y en video también. Por ahí ya también no es cierto, todavía no publicamos el libro, estamos a punto pero por ahí tenemos ya esos estudios publicados. Así es que bíblicamente la hipótesis de la sanidad al cumplir las leyes domésticas, pues es dietéticas, perdón, pues es la respuesta, lo que resulta con mayor coherencia según las palabras de Yeshua. Lo que desde luego no tiene nada que ver con lo que se coma, algo prohibido por la ley. O sea, ese no es el tema en este caso. Lo cual, por supuesto que Yeshua y los apóstoles enseñaron todo el tiempo a cumplir la ley. Así es de que el tema de si es cerdo, si es rata, si es perro, si es murciélago, o sea, eso no tiene nada que ver, no viene al caso. Los animales que rumian son los animales son los que digieren alimento en dos etapas. Primero los consumen y luego los rumen, es decir, los regurgita y los vuelven a digerir. Por otro lado, los animales de pezuña hendida son los que tienen una uña muy desarrollada, muy grande, compuesta por queratina, que cubre los dedos de las patas de los animales. Y esta uña grande la tienen partida. Si ustedes pueden ver cualquier res, cualquier animal de esta característica, y se van a dar cuenta del tipo de pezuña que tiene en las patas. Esa es característica, pero tienen que ser estas dos características. Tienen que ser dos características: que rumien y que tengan la pezuña hendida. Si solamente tienen una de estas dos características, entonces no es apto, no es alimento para ti. Verso 4 dice: pero los que rumian, aquí ya hace la excepción, pero los que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis estos. Y aquí ya especifica determinados animales. El camello, porque rumia, efectivamente, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña, sí, y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Independientemente del aspecto de la obediencia a los mandamientos y su consecuencia, hay animales que resultan peligrosos incluso consumirlos, porque en ocasiones son portadores de enfermedades que de forma natural ellos portan, ¿sí?
Y al consumirlos, pues el humano corre un gran riesgo. Incluso hay animales venenosos. Hay un famoso pez venenoso que en Japón lo consumen y que incluso se hacen expertos los que lo preparan para poder para que lo puedan consumir. Y son muy caros, etcétera. Son comidas exóticas, ¿no? Pero que, pues por supuesto, no es lo correcto. En el caso del cerdo, es un aspecto que en sí mismo implica un foco de infección muy peligroso. Y es que el cerdo es un animal que no suda. Esto implica que en su cuerpo almacena una gran cantidad de toxinas que hacen peligroso su consumo. Además de que es el portador del cisticerco. Los cerdos no sudan porque tienen unas glándulas sudoríparas muy, muy pequeñas. No les permite sudar, lo que hace que no tengan la capacidad de sudar. Este hecho hace que los cerdos recurran a otros métodos que regulan la terminación corporal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se revuelcan en el lodo o se sumergen en el agua si es que hay agua, o incluso en situaciones desesperadas los animales pobres van con tal de buscar algo húmedo, se refrescan y se revuelcan incluso en sus propios excrementos y sus orines para poder sobrevivir. El calor es muy fuerte para ellos. Y la falta de humectación de su piel, pues imagínate lo terrible que hace esto. Así es de que, bueno, imagínate, tú dices si en su propia naturaleza puede ser un animal apto para tu consumo como humano. Como otro ejemplo podemos mencionar a los conejos, que aquí se describen en estos versículos. El conejo, pero este animal es un animal que de manera natural puede transmitir la salmonela a los humanos. Y hay enfermedades terribles, hay enfermedades que son transmitidas por esta enfermedad. Así es de que sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Esto qué significa? Bueno, hay animales que son portadores de forma natural de ciertos virus incluso. Hay animales portadores de la rabia, por ejemplo, de forma natural. El animal está tranquilo, no pasa nada, simplemente es un portador. Pero el problema es cuando es consumido por el humano. Por ejemplo, es diferente cuando una res se enferma y por causa de la enfermedad la carne se contamina y entonces se enferma la persona. Pero es un caso diferente. ¿Por qué? Porque la res no tiene virus o un tipo de peste o enfermedad de forma natural, como que sea natural del propio animal. No es el caso. ¿Sí? Así es de que, bueno, es diferente. Dice verso 8 de Levítico 11, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, y bueno, ya se va al ámbito de las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que tienen aletas, los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Y aquí ya se una generalidad de todos los mariscos, los camarones, pulpo, tiburón, mantarraya, tantas cosas que son una delicia para un sinfín de personas. Pero bueno, aquí está la especificación. Bagre, por ejemplo, es un pescado de río, pero no tiene escamas. Tiene aletas, pero no tiene escamas, por ejemplo. Y hay infinidad de cosas que tú tienes que ver, muy, muy interesante. Dice verso 12, todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis. Lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis por abominación.
El problema, el problema es que cuando las personas no conocen esta diferencia, simplemente no hacen diferencia en lo que comen y en lo que consumen. Ahora, tú y yo con la mayor facilidad podemos identificar los animales del mar y ríos que sí podemos comer y los que no podemos comer. ¿Y cuál es la regla? Pues es muy simple. Podemos consumir todo animal de mar o de río que cuente con estos dos elementos. Que tenga aletas y que tenga escamas. Esto significa que si ves a un animal, un pez, que tenga aleta pero no tiene escama, entonces no es apto. Y como esos animales, qué podríamos mencionar? Pues Que tenga escama y que aleta. tenga aleta pero que no tenga escama. El tiburón, por ejemplo, ¿sí? Cazón. El cazón, el delfín, la ballena, el marlin, el pez espada, hay muchísimos animales que con esta característica, pero que no constituyen alimento para ti. ¿Te lo puedes comer? Sí, te lo puedes comer. Te puedes hacer unos tacos, los puedes asar al carbón, unas brasas ahí con una salsa así, te vas a ver a lo mejor muy rico, pero no es alimento para ti. ¿Y qué significa que no sea alimento para ti? Que no te va a proporcionar elementos importantes a tu salud, a tu salud, a tu bienestar. Y en el peor de los casos, pues hasta te puede hacer daño, ¿sí? Por ejemplo, el cocodrilo, imagínate, hay gente que come cocodrilo y dicen que sabe que su carne es blanca, que es medio fibrosa, y es terrible, ¿no? O sea, imagínate. Y bueno, comidas exóticas no son recomendables. Hay que comer lo más simple, lo más sencillo, rico, pero sano. Así es de que, en el caso, por ejemplo, de los mariscos de forma natural son carroñeros. ¿Qué significa esto? Que se alimentan de los desechos de los animales del mar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues imagínate nada más. Son animales que comen el excremento, fluidos y toxinas de otros animales. Como el camarón, por ejemplo. Las ostras. O sea, son animales que limpian el mar. Las cucarachas. Entonces, imagínate, aquí ya estamos viendo que su creación, el motivo por el cual Dios los creó, tienen un fin específico. No es para que te los comas. Ellos son los que limpian el mar. Continuamos con el versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuerpo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el soromujo, el ibis, calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Una de las características de las aves carroñeras es que comen desechos y animales incluso ya en descomposición, ya en proceso de descomposición. Y en el caso de los buitres, por ejemplo, tienen un olor muy fuerte. No sé si has estado tú cerca de los buitres ya ves que esos animales llegan a donde está un cuerpo muerto y se lo comen. Pero el animal en sí huele mal. Tiene de forma natural, despide un olor muy fétido. Imagínate comerte un animal de esos, ¿no? Bueno, esa es una prueba de que sin importar que sean animales aptos para el consumo humano,
cumplen una función importante en el ecosistema. No importa que no sean aptos, tienen una función muy importante. Hay que cuidarlos, hay que cuidar a esos animales. Por eso es imprescindible que solo se coma cualquier animal apto cuando se haya sacrificado para ese propósito y no comerlo cuando haya muerto, por ejemplo, sin la intervención del hombre, porque es posible que quizás el animal haya muerto por alguna enfermedad y en su caso la enfermedad puede ser transmitida al humano. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a leer a partir del versículo 20, ¿me ayudas a leer, por favor? Dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere a algo de ellos serán de muertos, después de muertos, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Así es, permíteme. El tema de la inmundicia en estos casos tiene que ver con las bacterias que contaminan y que pueden ser causantes de enfermedades. Así que por ello se dio un mandamiento y procedimiento para quedar limpios. Continuamos en el 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado de los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se ha de sembrar, será limpia. Mas si hubiere puesto agua en las semillas y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Aquí confirmamos que no es bueno comer un animal que, aunque sea apto para tu consumo, haya muerto por causas que no conoces. Este animal debe desecharse. Continuamos en 40. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos.
Porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así es, así es. Ser santo entonces implica ser apartado, ¿ok? Con propósitos divinos, en el sentido de cuidar lo que comemos. Un mandamiento que implica que la nación del pacto debe ser diferente, incluso en uno de los aspectos que en sí mismo implica convivencia, es decir, la alimentación. Dice verso 46, ya vamos a concluir, dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Cuando el profeta Daniel y sus amigos fueron llevados al exilio de Babilonia, al ser escogidos para formar parte del grupo de consejeros del rey Nabucodonosor, se les brindó el honor de comer de los mismos manjares que comía el rey. Sin embargo, ellos decidieron no comer más que vegetales. Y el resultado fue que a cabo de un tiempo, ellos lucían más sanos que otros. Esto fue el testimonio de que Dios se agradó de la decisión de estos varones, a pesar de que estar en la dispersión, de ellos fueron fieles. Ve lo importante que es la obediencia al Señor. Sí, es un aspecto físico, sí es un aspecto que, como dijo Yeshua, va al estómago y se va a la letrina, pero lo que está contemplando el Señor es tu obediencia en estos mandamientos. Y Él respalda eso. Fíjate lo que sucedió. Daniel capítulo 1, verso 12 al 15. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, le dice Daniel. Le pide a este varón que estaba encargado de ellos, por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso. Así es de que la invitación es a que comamos con alegría, cumplamos con alegría y con mucho gozo el alimento que Dios ha dispuesto para nosotros, porque Él es nuestro Padre y sabe mejor que nosotros mismos incluso lo que es para nuestro bien.